La clase pasada estuvimos viendo y finalizando la clase con lo que era la construcción de una prueba, ¿sí? Dentro de este proceso de construcción de prueba, eh, hay un punto muy importante que es el marco del test o mapa del constructo, que es lo que define realmente qué es lo que nosotros queremos medir. Y como vamos a generar una serie de ítems, actividades, preguntas que van a estar asociados con este constructo teórico, obviamente definir, tener claro y saber exactamente qué es lo que queremos medir es fundamental, ¿sí? Y uno de los constructos teóricos que ha generado o ha ayudado al crecimiento de la psicometría y que han sido uno de los principales test del siglo XX son los test de inteligencia, ¿sí? Asociados especialmente con problemas de aprendizaje, problemas de poder reconocer cuando un niño en el ámbito educativo tenía inconvenientes de aprendizaje o no. Se empezaron a generar y construir los test de inteligencia. Es por eso que en la clase de hoy vamos a ver especialmente los test de inteligencia de utilización individual y algunas pruebas de aprovechamiento que pueden estar asociados también con los problemas de aprendizaje. Pero para poder entender un poco estos instrumentos, también es necesario conocer cómo son los modelos teóricos de los test de inteligencia. Y definir qué es la inteligencia es un problema bastante difícil de llegar a un acuerdo. Entre todos los expertos, psicólogos o psicometristas, poder definir qué es la inteligencia ha sido inconveniente y bastante difícil poder llegar a un consenso y un acuerdo eh, unívoco entre todos los expertos. Acá podemos presentar algunas, ¿sí? Como Spearman, que dice que la inteligencia es una habilidad general que implica principalmente la deducción de relaciones y correlatos. Y acá podemos ver que dice que es una habilidad general, es una sola inteligencia, una sola capacidad. Y ya veremos que es un autor que influye mucho en el concepto de inteligencia. Viene Simon, otros autores que veremos más adelante, definen que la habilidad para juzgar bien, para comprender bien y para razonar bien. Tom, Tom Dicke, el poder de dar buenas respuestas desde el punto de vista de la verdad y el hecho. Thornton es la capacidad para inhibir adaptación instintiva, para imaginar de manera flexible diferentes respuestas y para realizar adaptaciones instintivas modificadas en la conducta manifiesta. Wechsler, el conjunto o la capacidad global del individuo para actuar de manera prepositiva, pensar de manera racional y enfrentarse de manera efectiva con el ambiente. Piaget, un término genérico que indica la forma superior de organización y equilibrio de la estructura cognitiva que se utilizan para adaptación al ambiente físico y social. Einstein, transmisión sin errores de información a través de la corteza cerebral, ya tiene un corte bastante neurocientífico. Gardner es la capacidad o habilidad para resolver problemas o para crear productos que son considerados valiosos dentro de una o más culturas. Lo que se puede destacar acá es que siempre se ha considerado como una capacidad para resolver inconvenientes y razonar y pensar cómo se puede encontrar una solución a un problema específico. Y también coinciden mucho estos autores en el hecho de que el tema del aprendizaje o el contexto cultural influye mucho en el desarrollo de la inteligencia. Pero cada uno de ellos, pueden ser uno de los más reconocidos en este ámbito, hay otros que no hemos nombrado, eh, tiene una definición, una concepción diferente de lo que es la inteligencia. Y si yo te debería construir un instrumento en base a las definiciones de cada uno, tendría que ver qué indicador, qué pregunta, actividad, ¿sí? podría
reflejar este tipo de comportamiento inteligente según la definición de cada uno de estos autores. Entonces, el marco teórico es fundamental para poder definir cómo se mide la inteligencia. Ustedes van a encontrar que los test de inteligencia están basados un poco en estas perspectivas de cada uno de los autores. Han ido modificándose en el transcurso del tiempo. Hemos tenido distintas versiones de instrumentos muy reconocidos y se han creado otros en base a estas teorías nuevas, o se han adaptado instrumentos tradicionales a estas teorías más novedosas o más, con mayor nivel de acuerdo o de evidencia científica de que puede ser la más adecuada para explicar qué es la inteligencia. Eh, Sin embargo, uno podría pensar que este constructo de inteligencia está muy asociado con la psicometría y con técnicas muy específicas, como puede ser el análisis factorial, ¿sí? El análisis factorial, ustedes lo van a ver más adelante, es una técnica estadística que permite resumir una gran cantidad de información en un conjunto de variables más manejables, más simple, ¿sí? Que representa a este conjunto de variables, un conjunto de ellas, en un factor, en dos o en tres, depende de la estructura particular. Por ejemplo, yo tengo acá una serie de 24 subpruebas o actividades que miden, por ejemplo, la percepción visual, cubos, tablero en forma de papel, bandera, información general, ¿sí? O acertijos, razonamiento de problemas, complementamiento de series, problemas aritméticos, son toda una serie de pruebas que se pueden tomar para evaluar capacidades específicas. Y si yo luego esta serie de resultados que se le administró a una muestra en particular, obtengo correlación entre cada uno de estos pares de variables, como se puede observar acá, ¿sí? La variable 1 con la 2, la 1 con la 3, la 3 también con la 2, la 4 con la 1, con la 2 y la 3, así se observan las correlaciones. Voy a observar que hay relaciones entre estas variables. En primer lugar, lo que puedo observar es que son todas correlaciones de forma positiva, no hay negativa. Es decir, que no es que cuando sube el rendimiento en una variable, baja el rendimiento en otra variable, no. Siempre ha sido positiva. Sube el rendimiento en una variable, también sube el rendimiento en otra variable. Eso indica, y es muy importante porque uno de los autores que propone el factor general considera que como siempre hay correlaciones positivas, ¿sí? Debería existir un solo factor, una sola capacidad intelectual que eh, contribuye en el rendimiento de todo este conjunto de subpruebas, ¿sí? Estas subpruebas obviamente son elegidas al azar o son elegidas por un autor, son los que propone un autor que sería suficiente para evaluar las capacidades cognitivas, otro autor propondría otras, y entonces esa concepción de qué cantidad de factores se van a extraer va a depender mucho de este conjunto de variables que uno utilice en un primer momento. Pero cuando uno aplica el análisis factorial, uno puede observar que hay un conjunto de variables que se agrupan, ¿sí? En un factor, este conjunto de variables se agrupa en este otro factor, y así de manera sucesiva. En este caso serían 5 factores, es decir, que este conjunto de 24 variables podrían ser explicadas mejor por estos 5 factores subyacentes, ¿sí? Acá dice que el completamiento de frases, significado de palabras, comprensión de palabras, información general, clasificación de palabras, razonamiento de problemas, ¿sí? Todo esto estaría más asociado con un solo factor que está asociado con la habilidad lingüística. Y si veo suma de dígitos, conteo de grupo de puntos, clave, mayúsculas rectas, problema aritmético, acertijo, número y figura, podría estar más asociado con un factor denominado razonamiento numérico, ¿sí? Y de esta manera, cada una de estas variables se agrupan en este conjunto de factores. Eso es lo que hace el análisis factorial. El análisis factorial resume el conjunto de variables inicial en variables más
manejables que permiten explicar la relación entre el conjunto de variables inicial, ¿sí? Y que de esta manera puedo decir que existen variables latentes, variables que podrían explicar este comportamiento, que pueden ser 3, 4, 5, depende del análisis factorial. Como depende de la cantidad de variables que yo ingrese, ¿sí? Esta estructura va a ir modificándose. Si yo ingreso menos cantidad de variables, a lo mejor no se repiten 5 factores, sino que se repiten 3. Y si agrego más cantidad de variables, posiblemente en vez de 5, puede ser que tenga 8. Pero es un método estadístico. Es un método estadístico que es útil, es de ayuda para poder obtener evidencias sobre la relación entre las variables, pero realmente, como decía Einstein, es un buen servidor, pero es un mal amo. Yo no podría determinar y pensar que la estructura o la capacidad cognitiva de las personas, las capacidades intelectuales, se deba únicamente a los resultados obtenidos por este método, ¿sí? Como varía la cantidad de variables, varía algunas cuestiones de cómo se aplica este método, puedo obtener resultados diferentes y entonces posiblemente decir que la capacidad cognitiva son 5 factores y no son 3 o no son 8, va a depender únicamente de un procedimiento estadístico, ¿sí? Por eso hoy se da mucho más importancia a las evidencias empíricas que dan a los modelos teóricos, pero partiendo específicamente de una propuesta teórica que quiere explicar este fenómeno, ¿no? Ahora, uno de los pioneros que sí utiliza el análisis factorial y que propone sus teorías sobre la inteligencia es Spearman, ¿sí? Que él realiza también una serie de pruebas, como mostramos anteriormente, y siempre obtenía correlaciones positivas entre todas las variables, entonces consideraba que era un solo factor general, la única capacidad intelectual que influye en otro conjunto de variables, ¿sí? Y que por más que uno tenía variables que explicaban aspectos muy específicos, siempre había un solo factor que influía en todas esas distintas habilidades. Si, por ejemplo, si yo tomaba una prueba de lengua asociado con el lenguaje a un grupo de personas y también le tomo una serie de pruebas relacionadas con matemáticas a ese grupo de personas, probablemente si yo hago un análisis factorial o obtengo unas correlaciones entre ellas, voy a observar que sí existen dos grandes factores, ¿sí? Lengua y matemática, pero que a su vez, como están altamente asociados ambos, podría considerar que existe un solo factor que explica la capacidad cognitiva. Y que obviamente esa capacidad cognitiva, que es el mejor rendimiento en las pruebas relacionadas con lengua y con matemática, se debe a ese factor G, que es un factor general, pero que cada subprueba o conjunto de los factores, como lengua y matemática, tienen sus aspectos individuales y específicos que lo describen y lo diferencian uno con respecto al otro. Pero el que realmente explica o organiza esas capacidades es un factor G, ¿sí? Entonces esa es la postura que tenía Spearman y por eso considera que el factor intelectual general es uno. Y hasta el día de hoy, esta postura de un solo factor intelectual, que es el IQ, ustedes lo van a encontrar en todos lados. Es más, ustedes van a encontrar muchas veces aplicaciones, van a encontrar páginas en la web, van a encontrar un montón de test realmente reconocidos que pueden evaluar una serie amplia de capacidades cognitivas, pero siempre da un valor general, un factor general que es el IQ. Y el IQ es como el coeficiente intelectual de una persona. Por más que después puede ser que cada uno de nosotros seamos más habilidosos en un área específica y que tengamos una potencialidad en alguna área específica más asociada con la cultura o con alguna habilidad específica, pero siempre se toma en cuenta el factor general como un resumen de las capacidades cognitivas de los seres humanos. Entonces, por más que ha sido puesto en crítica en algún momento, por más que por ahí hay autores que todavía dicen que no podríamos considerar un solo factor.
la mayoría de los instrumentos y test siempre también dan este tipo de puntuación general. ¿Cuál ha sido la diferencia? Es que como se daba un solo factor general y una capacidad intelectual y que ayuda mucho a un diagnóstico para saber dónde te encontrás en ese continuo, si sos una persona medianamente inteligente, poco inteligente o muy inteligente, pero no brindaba más información que eso. Entonces empezaron a proponerse otras propuestas con la idea de mejorar y conocer mejor cuáles son las capacidades intelectuales de los seres humanos. Uno de estos modelos que también surgió desde la teoría factorial, porque estos modelos teóricos factoriales, ¿en qué consistían generalmente? Un conjunto de autores proponen teóricamente cómo serían las capacidades intelectuales, proponían serie de pruebas para poder el, evaluar y entender cómo serían esas capacidades intelectuales y en base a los análisis que hacían estadísticos, sobre todo análisis factorial, iban encontrando y definiendo estas capacidades o estas habilidades que serían generales o más específicas. Y uno de este conjunto de autores, como es Cattell, Hort y Carroll, realizaron un estudio muy exhaustivo de distintas bases, es decir, empezando por Cattell y luego por Hort, y después Carroll fue el que realmente hace un poco todo el resumen de todo ese tipo de línea de investigación, de muchos años, de muchas bases, de mucha información, y llegan a una estructura de cómo serían las capacidades cognitivas, ¿sí? Con tres niveles de estrato. Un estrato 3, que es de un factor general, como veíamos recién, que a su vez abajo hay un estrato 2 de 8 factores bien específicos, que son lo más reconocido y que agrupan y aglomeran un conjunto más amplio de habilidades específicas, como la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, la memoria y aprendizaje, la percepción visual, la percepción auditiva, habilidad de recuperación, rapidez cognitiva amplia, rapidez de procesamiento. Estos serían 8 abstractos que algunos autores hasta el día de hoy han propuesto otros, ¿sí? Pueden ser 8, pueden ser 9, habría que ver exactamente en qué nivel y qué actualización tiene este modelo teórico. Y abajo, un extracto número 1, donde hay distintas habilidades específicas. En este caso son 69 habilidades específicas, pero también puede haber modificaciones hasta el día de hoy, ¿sí? Es una teoría que tiene muchos estudios de carácter transcultural, tiene muchos estudios asociados con la neurociencia y con la genética, tiene muchas evidencias de capacidad de explicación predictiva o diferencia de grupo y demás, un montón de evidencias que da al hecho de que es una de las teorías psicométricas de la inteligencia con mayor fuerza hasta el día de hoy. Y muchos de los test eh, generados en el transcurso del tiempo se van adaptando poco a poco a este modelo de inteligencia, ¿sí? Acá la estabilidad específica, uno puede pensar que dentro de la inteligencia fluida hay un conjunto más pequeño de habilidades que hacen y explican esta capacidad de la inteligencia fluida. Después hay un conjunto más específico de variables que hacen y explican la inteligencia cristalizada. Por ejemplo, acá tengo inteligencia de razonamiento fluido, tiene 5 habilidades específicas. Inteligencia de conocimiento cristalizado tiene 10 habilidades específicas. Conocimiento de dominio específico, 7, 11, 13, 13, depende de la estructura. Entonces, extracto 3, un factor general, extracto 2, 8 capacidades más reconocidas e identificables, y extracto 1, conjunto de habilidades específicas que componen, ayudan a componer cada uno de estos factores del extracto número 2. Esta es una estructura jerárquica de la capacidad intelectual, ¿sí? Si yo evalúo a un conjunto de personas con todo este conjunto de habilidades específicas y utilizo un análisis factorial, lo más probable, según este modelo teórico, que se me agrupen todo este conjunto de habilidades en estas 8 habilidades y que a su vez, como tienen correlaciones muy altas entre sí y todas positivas,
hace la referencia de que hay un factor general de la capacidad intelectual, ¿sí? Entonces, desde este modelo teórico, yo puedo generar una prueba psicométrica que envíe inteligencia y que obviamente estas habilidades específicas van a tener una serie de actividades, de ejercicio, preguntas y demás, que van a medir esas habilidades específicas que a su vez van a complementar para medir la inteligencia o razonamiento fluido, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la definición de un marco teórico. Bueno, también hay otros autores, como Thornton, Guilford, Luria y Howard Gardner, que han propuesto modelos diferentes de la inteligencia, ellos sobre todo proponiendo modelos más multifactoriales, Luria obviamente proponiendo un modelo más asociado con el funcionamiento cerebral. Gardner obviamente toma mucho de la neurociencia y destaca, y es uno de los principales autores o referentes de lo que es la inteligencia con su teoría de la inteligencia múltiple, porque hace, una contribución muy importante, ya que desde que se inició los primeros test con Simon y Binet sobre inteligencia, siempre se enfocó en el ámbito educativo, se enfocó entre las capacidades de matemática y lengua, y no se tuvo en cuenta otro tipo de capacidades. Y Gardner es uno de los primeros que consideran que las habilidades espaciales, artísticas, corporales, musicales, personales, sobre todo en el ámbito nuestro, en lo que es la psicología, todo lo que es la inteligencia intrapersonal y la intrapersonal, son realmente habilidades y son inteligencias que se debería tener en cuenta. Y no solamente la capacidad lingüística y la capacidad matemática, que sí las contempla, obviamente, pero que cree que la capacidad intelectual va más allá de la prueba psicométrica del ámbito educacional, ¿sí? Y esto, bueno, su postura es muy simple, es la capacidad o el modo de razonar, de resolver un problema o crear un producto que hace un matemático o un escritor, es casi la misma capacidad que puede hacer un deportista o lo que puede hacer un músico o lo que puede hacer un líder por sus habilidades sociales. Entonces considera que uno no significa que es menor que el otro, sino que son distintos aspectos, distintos desarrollo cultural, pero valioso en sí por su capacidad y su eh, posibilidad de resolver o crear productos valiosos para en esa situación. Entonces es un modelo que varía mucho del modelo psicométrico particular, está en contra de lo que son las teorías psicométricas específicamente, pero bueno, obviamente como evidencia de sus teorías utiliza mucho las evidencias de los test psicológicos que ayudan a apoyar sus hipótesis y sus postulados teóricos. Pero en definitiva, salvo Thornton y Gill, porque sí han sido eh, teóricos de la inteligencia con propuestas multifactoriales y que sí han tenido un corte más psicométrico. Luria y Gardner no, pero sí Luria ha tenido test neuropsicológicos, hay baterías neuropsicológicas y que miden, además de las capacidades intelectuales, miden todo el funcionamiento cerebral. Gardner ha propuesto otras modalidades de evaluación que posiblemente hoy, con el avance de tecnologías, pueden ser mucho más fácil de aplicar, que son todos estos tipos de simuladores que cree que es la forma más simple de poder evaluar las capacidades intelectuales. Poner en situación tipo real a cada persona para ver cuál es su desempeño de esas habilidades. Bueno, en definitiva se ha creado en base a estos modelos teóricos una serie de pruebas psicométricas y hay un montón de test psicométricos que miden la capacidad intelectual. Nosotros hoy vamos a trabajar con uno que es el que más se puede obtener evidencia o se puede obtener una versión o una adaptación en nuestro medio,
Vamos a mencionar también otras pruebas que son reconocidas, pero hay una de ellas que es las escalas de Wechsler, que son las que más posibilidad tenemos nosotros el día de mañana de utilizarlas, y las que se utilizan también hoy en mucho ámbito educativo o clínico, y que se utiliza también en el ámbito de la neuropsicología, algunos de estos subtests. Hay que tomar en cuenta algunas características de estas pruebas de inteligencia que son de manera individual de administración, ¿sí? De forma grupal, por ahí tienen características diferentes, los ítems son diferentes, la manera de responder son diferentes, la forma de administrar obviamente es diferente porque es grupal, donde la consigna tiene que ser muy clara y se toma un grupo en conjunto de una sola vez. Pero cuando tenemos pruebas individuales, influye mucho el cara a cara y el conocimiento que tiene que tener el profesional para aplicar este tipo de pruebas. Muchas veces hacer baremos de este tipo de instrumento lleva mucho tiempo. Bueno, se administra de manera individual, eso es el primer punto, es decir, en esta situación tenemos un examinador, que es el experto, y un examinado, ¿sí? Un examinado, no dos ni tres, que es la persona que se va a evaluar. Existe la capacidad avanzada para su aplicación, es decir, el experto tiene que conocer el instrumento, tiene que saber todos los detalles del instrumento, qué es cada subtest, qué mide, cuáles son las preguntas que tiene, cómo vamos a ver las respuestas correctas e incorrectas, lo tiene que marcar el examinador. Entonces es fundamental que uno sepa cuando el individuo, el examinado, respondió bien o mal, ¿sí? Entonces, o cuándo cortar la prueba, cuándo continuar, cuándo registrar algún tipo de observación o observar algún tipo de comportamiento inadecuado. Entonces, tiene que haber un conocimiento muy detallado de la prueba y tener práctica para poder aplicar, ¿sí? Posee un rango amplio de edad y capacidades. Esto quiere decir que las pruebas de inteligencia generalmente van desde la niñez hasta adulto. En ocasiones hay instrumentos que eh, tienen punto de corte únicamente en toda su prueba de dónde deberías comenzar y dónde deberías terminar según la edad del participante. Y en ocasiones otras pruebas tienen como distintas pruebas diferentes, nombres diferentes, porque conjuntos de ítems son para niños, otros son para adolescentes y otros son para adultos, ¿sí? Pero que hacen a una misma propuesta de evaluación de las capacidades intelectuales, ¿sí? Pero el rango para evaluar la capacidad intelectual es muy amplio, ¿sí? Y cualquier niño, adolescente o adulto puede ser evaluado. Hasta finalmente se toman hasta los 85 o 90 años que pueden ser evaluados con este tipo de pruebas. También es importante establecer un rapport con el examinado. Esto quiere decir que el conocimiento y la formación del profesional tiene que ser lo suficiente y tener una tranquilidad y un manejo del instrumento y todas sus pruebas y cómo administrarlo, que le permita estar en una situación relajada y suficientemente tranquilos como para poder establecer una muy buena relación con el examinado y llevarlo a una buena situación de evaluación sin que el examinado se ponga muy nervioso, que se ponga intranquilo, de que se sienta presionado o que se sienta acorralado o algún tipo de situación incómoda. Entonces el examinador tiene que generar esta situación de tranquilidad, de buen feeling y de buena comunicación con el examinado. Porque este tipo de pruebas son pruebas de respuestas máximas, como hemos denominado en algún otro momento, donde el examinado tiene que dar lo mejor de sí y tiene que dar un rendimiento lo más correcto posible,
¿sí? Tiene que estar motivado, tiene que tener ganas de hacer estas actividades, entonces el examinador tiene que ayudar que esa situación se dé y que se pueda obtener lo mejor de esa persona en el momento de la evaluación. Si una persona lo hace sin ganas, sin motivación, y obviamente va a responder incorrectamente una serie de las actividades que se van a brindar, entonces podemos llegar a la situación de que la capacidad intelectual no refleje realmente su verdadera capacidad cognitiva, sino que el resultado de la prueba está muy influenciado por la motivación que él puede llegar a presentar. Su formato es de respuesta libre, ¿sí? Aunque podemos llegar a tener preguntas que pueden ser más de elección en algunos casos, elegir una opción correcta o incorrecta, aunque tenemos las opciones que sabemos cuáles van a ser correctas y cuáles son incorrectas, pero el examinado brinda una información de manera libre. Si yo en una prueba de conocimiento le pregunto qué es un auto, el niño podría decir lo que se le cante las ganas de lo que es un auto, ¿sí? Y obviamente yo después voy a evaluar si es correcta o incorrecta, pero él puede dar libremente una respuesta. Obviamente, una descripción de cómo sería un auto, ¿sí? Eh, que tiene cuatro ruedas, que tiene un motor que ayuda para llevar a las personas, podría ser una definición lo más correcta y podría decir si ese niño sabe lo que es un auto. Entonces, después de ahí puede haber una serie de variedad o diferencia de la definición de lo que puede ser un auto y que cada niño lo puede hacer, pero hay un rango de qué es lo que yo puedo considerar que es correcto o incorrecto. Pero el niño en ese caso puede dar una respuesta totalmente libre, ¿sí? O si yo le doy un ejercicio para hacer una figura con los cubos o completar un rompecabezas, obviamente hay respuestas que son correctas, que yo los voy a puntuar con totalmente correcta, correcta o incorrecta, pero él tiene la libertad de expresarse y proponer la respuesta que considere adecuada para el problema presentado. No es lo mismo cuando, en el caso de una prueba con respuesta cerrada, yo doy un ejercicio con cuatro opciones de respuesta, A, B, C y D. Y bueno, uno tiene que elegir cuál de ellas es la correcta, ¿sí? Pero no puedo generar una quinta respuesta o una sexta respuesta. Son la A, la B, la C y la D y nada más. Califican de inmediato los reactivos, es decir, yo hago una evaluación, estoy dando la tarea en ese momento al examinado y depende de la respuesta que da, voy continuando con los otros ejercicios. Obviamente tienen un punto de inicio y un punto de finalización. El punto de finalización generalmente son cuando un participante en una misma subprueba comete tres o cuatro errores de forma consecutiva. Generalmente son tres errores de forma consecutiva y se corta la prueba, ¿sí? Pero para saber que se cometieron tres errores de forma consecutiva, yo tengo que saber que está cometiendo esos errores. Entonces tengo que saber que clasificar si es correcta o incorrecta. Si yo no sé eso, puedo seguir tomando todo el ejercicio, toda la actividad y obviamente una prueba que lleva mucho tiempo puede tardar bastante en su administración. Su aplicación exige alrededor de una hora. Si todo marcha bien, es una hora. Si por ahí tenés personas con capacidad intelectuales muy alta, puede tardar más, ¿sí? Y si tenemos personas con algún tipo de déficit cognitivo, puede ser menos tiempo. Y dan la oportunidad de la observación. En estos casos, este tipo de prueba te permite generar la observación de lo que está sucediendo. Si se pone nervioso, si está muy ansioso, si no entiende la consigna, si todas las que son las pruebas lingüísticas donde yo tengo que dar a lo mejor una, eh, una consigna de forma verbal, siempre encuentro problemas de comprensión. Bueno, todos estos tipos de inconvenientes que pueden surgir en ese cara a cara con el examinado, yo puedo registrarlo como datos
que pueden ser de utilidad. Hasta el punto que a lo mejor en alguna ocasión, si la prueba veo que resulta muy difícil, muy complicado y que no puedo realmente comparar los resultados de los individuos con el grupo de referencia, solamente me puede servir como un diagnóstico general de cuáles son las aptitudes o cuáles son las actividades que tienen mayor facilidad de realizar y cuáles pueden ser las que tienen más problemas. ¿Sí? Tiene un nivel de creciente de dificultad. ¿Sí? Entonces yo tengo ítems que son muy, pero muy fáciles y otros que son muy difíciles. Entonces, si yo te empiezo a tomar a vos con los ítems muy fáciles, ¿sí? Y a lo mejor te doy ítems y preguntas y ejercicios que son para niños de 8 años, ¿sí? Bueno, y a lo mejor a vos conviene tomarte ítems que están más asociados con personas de 16 o 18 años. Entonces, te voy a tomar un montón de preguntas, te voy a cansar con esas preguntas, te vas a hartar de responderme preguntas y cuando yo realmente tengo que tomarte las preguntas que corresponden, entonces vamos a tener un inconveniente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En esas ocasiones, generalmente las pruebas de estas de inteligencia, ver, depende de la edad del participante, en qué conjunto de preguntas deberías comenzar la prueba, ¿está? Bueno, entonces son las pruebas de inicio de un examen. Luego, que yo empiezo con las preguntas, a lo mejor 10 o 12, que es la que corresponde a tu edad, y empiezo a tomarte esta serie de actividades, veo que en algunos responde de forma correcta, de otra forma incorrecta, pero venir dentro de todo respondiendo las pruebas, llega un momento donde te equivocaste en un ítem, te equivocaste en otro, te equivocaste en el siguiente, entonces yo puedo considerar que ese conjunto de pruebas, de ítems o de actividades son mucho más difíciles, que ya van más allá de tus capacidades cognitivas. Entonces, si te sigo tomando, lo único que voy a lograr es que tengas resultados semejantes de que no los puedas hacer y obviamente puede influir mucho en tu motivación, en tu autoestima o todo lo que puede significar en esa situación de evaluación. Es decir, que si yo tomes del 12 hasta el 18, hasta el 20, pero después tengo 10 ítems más para tomarte de ese subtest, tomarte 10 preguntas más, lo voy a hacer únicamente con el fin de molestarte, por decirlo de una manera. De dejarte en una situación de que no me puedes responder estas 10 preguntas y no sos tan inteligente para responderme estas 10 preguntas. Entonces es una situación bastante difícil de llevar y Claro. ya cortas un poco esta posibilidad de la evaluación. Acuérdense que la idea es poder estimar las capacidades cognitivas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene 3 o 4 respuestas incorrectas, generalmente se corta la prueba y seguimos con otro subtest. De los test de inteligencia, obviamente, eh, Wechsler es uno de los más reconocidos, ¿sí? Todo lo que es el WIS, el WISE, que son pruebas para niños y para adultos, que son una de las pruebas más utilizadas en el mundo y que una de las que más podemos nosotros obtener acá en Argentina. Hay versiones que van en la 3, la 4, que son las que se utilizan en este contexto, que podemos llegar a tener baremos para su aplicación. ¿Sí? Pero Wechsler fue un pionero en la evaluación, es decir, cambió mucho de su perspectiva de lo que era el factor general. En ese tiempo, la prueba de Binet de Simon era una de las más utilizadas, se evaluaba la capacidad intelectual, siempre se daba un factor general como respuesta de la capacidad intelectual de los niños o de los adultos, pero él necesitaba tener una herramienta, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde podía hacer evaluaciones más de problemas neurológicos o inconvenientes que se observan de accidentes o demás en hospitales, ¿sí? Sobre todo en el hospital de Beleu, y entonces él considera que las pruebas esas que utilizaba
como de un solo factor no era suficiente y que necesitaba tener otras perspectivas. Y bueno, él toma un conjunto de preguntas, de ítems de los test de inteligencia más utilizados en ese momento y genera su propia escala, sobre todo con la idea de poder tener la posibilidad de identificar pacientes con problemas eh, intelectuales o cognitivos, ¿sí? Y podrían estar asociados con algún tipo de trastorno o patología específica. Era una utilización más clínica, dejaba de ser una utilización de los test de inteligencia en el ámbito educacional para pasar al trabajo más clínico. Y es un poco lo que se hace hoy con las evaluaciones neuropsicológicas, ¿sí? Ver cómo distintos tipos de trastornos o patologías que pueden estar asociadas con el funcionamiento cerebral pueden influir en estas capacidades cognitivas y mediante una serie de pruebas de este tipo de inteligencia puede identificarse. Uno de los conceptos que él propone, que es, marca una parte de la historia de lo que son los test de inteligencia, que el coeficiente intelectual está compuesto por la edad mental y dividido por la edad cronológica, ¿sí? La edad cronológica sería la edad que tiene el individuo y la edad mental sería el promedio, la media de respuesta o rendimiento que tenía en grupo en base a la edad, ¿sí? Entonces, si el promedio era de 85, bueno, habría que ver cuánto era la edad cronológica y ver cómo se relacionaba y si coincidía realmente con la edad que tenía, ¿sí? Entonces, de esa forma él podía observar si alguna persona tenía un rendimiento mucho más bajo que lo que debería ser el promedio de su edad, de los individuos. Entonces, el coeficiente intelectual corregido por la edad fue uno de los conceptos que propuso Wessler y que por mucho tiempo se ha utilizado. También propuso dos conjuntos, dos factores muy importantes, además del coeficiente intelectual, que es la capacidad verbal y la capacidad de ejecución. Y consideraba que una serie de problemas o psicopatologías o trastornos del ser humano, que obviamente que iban a este hospital, estaba asociado por problemas de las capacidades verbales. Y otro conjunto de inconvenientes o patologías estaba asociado con la capacidad de ejecución. Entonces, la diferencia que existía entre lo verbal y la ejecución, cuál es su mayor rendimiento, si era en lo verbal o en la ejecución, podía estar asociado con algún tipo de trastorno en particular. Pero su modelo especialmente estuvo asociado con estas dos grandes variables, que en el transcurso del tiempo, en las últimas versiones, ha modificado y ha propuesto otra estructura. Esa estructura que se ha propuesto está más basado en los análisis psicométricos y no tanto en esta postura y esta propuesta original hecho por Wessler sin este tipo de análisis psicométrico. Él tomó un montón de preguntas, ítems, subtest, ideas de otras pruebas y construyó la suya, pero no era realmente un psicometrista. era, era más un clínico y le interesaba más evaluar las capacidades cognitivas o los problemas de las capacidades cognitivas asociados con los trastornos y no tanto la psicometría o saber exactamente de qué es la inteligencia o no era un teórico de la inteligencia, ¿sí? Bueno, del transcurso de que se formó la primera prueba en el año 39, a partir de ahí, tanto para adultos, para niños como para preescolares, se fueron generando distintas versiones. El WISE para adultos, el WISE para niños, ¿sí? Y el BPPSI, que es para preescolares, ¿sí? Los más reconocidos y los más utilizados siempre son el de adulto y el niño. Y hace poco teníamos las versiones 3 del WISE y el WISE en Argentina, que se hicieron muchos estudios, se avanzó mucho en todo lo que serían los baremos y demás, y luego en los últimos años surgieron el WISE 4 y el WISE 4, que es lo que son las últimas versiones, que se tienen muchos estudios y análisis
en distintos idiomas, tiene mucho en lo que es español, pero en Argentina recién en los últimos años se empezó a trabajar y creo que puede ser una cuenta pendiente hasta el día de hoy contar con baremos bien establecidos de estas pruebas. ¿Sí? Es importante tener baremos, ya vamos a ver algunos ejemplos, y que de esos tipos de baremos es las interpretaciones que puede uno realizar de las puntuaciones. Bueno, una definición de inteligencia de Wagner sería que es la capacidad total o global del individuo para actuar de manera propositiva, pensar de forma racional y manejar con eficacia su ambiente. ¿Sí? Acá toma en cuenta el ambiente del aprendizaje, el contexto donde se ubica cada individuo y obviamente la capacidad de razonar o eh, pensar de manera educada, de forma global o puede ser de manera más específica, ¿sí? Bueno, la escala, las tres tipos de escalas que existen hoy, el WPPSI, la del WIS y el WISE, ¿sí? Está compuesto por este conjunto de subtests, ¿sí? Semejanza, vocabulario, comprensión, información, razonamiento verbal, vocabulario repetitivo, nombre de dibujo, diseño con cubo, conceptos con dibujo, matrices, figura incompleta, rompecabezas, peso de la figura, ensamble de objetos, sucesión aritmética, retención de dígitos, claves, búsqueda de símbolo y registro. Y los que están en negritas son los que se repiten en todos estos subtests, en las versiones, ¿sí? Tanto para preescolar, niños y adultos. Entonces, yo con este conjunto de subtests podría comparar en el transcurso del tiempo el desarrollo de un individuo, ya que con esta información sería semejante. Obviamente, el nivel de dificultad de las preguntas de una versión a la otra varía, ¿sí? Pero lo que le hace común es que 14, 15 subpruebas, el enfoque de múltiples subpruebas permite que el examinador analice las fortalezas y debilidades del mismo individuo, entonces se hacen evaluaciones, depende de la versión, entre 14 y 15 subpruebas, y uno puede tener resultados por cada una de ellas, y saber dónde tiene mayor potencialidad y dónde tiene menor potencialidad cada individuo. Tiene una puntuación combinada en un coeficiente intelectual, ¿sí? Un coeficiente intelectual como siempre, tiene cuatro subtests o índices, indicadores: comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Estos son los cuatro índices que se obtienen de este conjunto de subtests, que depende la versión, toma algunos y otros no, pero en conjunto se arma esta estructura de cuatro subíndices. Las medidas del coeficiente intelectual y la puntuación de índice son una media de 100 y una desviación de 15. Esto tengan en cuenta que hoy, actualmente, esta media de 100, desviación de 15, o la media de 10 y desviación de 3 por cada una de las subescalas, se utilizan para todos los test de inteligencia prácticamente. Por el momento yo todo lo que he conocido y he visto, he estudiado, tienen esta modalidad. Y esto se debe porque de esta manera yo puedo comparar un poco eh, las pruebas, o puedo comparar los rendimientos, o puedo comparar resultados, sabiendo que siempre tengo una media de 100 y una desviación de 15. Entonces, una persona que le toma una prueba, ¿sí? Con el WISE y saca un puntaje de 115 global de coeficiente intelectual, y después le toma un test de Wiener y Miller y sale un puntaje también de 114, 113, y bueno, están dentro de lo que sería lo esperable eh, con este tipo de evaluación, ¿sí? Entonces, estoy tomando y comparando el mismo sujeto, obviamente son dos baremos diferentes, pero tiene la misma puntuación. Si en una prueba sacó 100 y en otra sacó 115, bueno, habría que ver qué está sucediendo y por qué no hay tanta relación entre
una prueba y la otra y por qué los baremos son tan diferentes. Bueno, y otras características particulares que son subpruebas comunes para diferentes versiones de la prueba. Es decir, semejanza se administra en cada una de estas tres versiones, pero son distintas subpruebas, tienen diferentes ítems, pero miden siempre el mismo atributo. Vocabulario también mide el mismo atributo, pero con distintas preguntas. No le puedo preguntar lo mismo a un niño que preguntarle a un adulto, ¿sí? Pero yo puedo tener una evaluación y hacer un seguimiento en el transcurso del tiempo a un grupo de personas y ver cómo es el desarrollo de las capacidades cognitivas considerando este tipo de instrumento que mide las mismas capacidades en distintos tiempos de la vida de un individuo. Bueno, estas son las características generales de por qué uno podría considerar que hasta el día de hoy esta escala es una de las más utilizadas, ¿sí? Y una de las más completas para evaluar las capacidades intelectuales, ¿sí? Y cómo esta posibilidad eh, de que de un año a otro, desde que se inició en el año 39 hasta el día de hoy, que ya está cerca de los 80 años más o menos de que se creó la primera versión del instrumento, todas las modificaciones que se han realizado han sido mejorando la calidad de las preguntas, mejorando los indicadores, mejorando y actualizando eh, los, eh, los dibujos, gráficos y demás, porque van pasando por el tiempo. Así, imagínense que el teléfono hace 60 o 70 años era totalmente diferente el dibujo de un teléfono a lo que es hoy. Hoy hablamos de un celular. Entonces, preguntarle a un niño qué es eso, y no te va a decir que es un teléfono porque no lo habrá visto nunca. Y uno no puede decir que no sabe lo que es un teléfono. Ahora, si le mostró un celular, sí. Entonces, todas esas situaciones de actualización se han ido y generando en el transcurso del tiempo para mejorar la calidad de las pruebas, pero en ningún momento se hizo un cambio drástico de que se cambió y se modificó totalmente el instrumento. Lo que sí se ha modificado en el transcurso del tiempo es que se fueron agregando algunas subpruebas y que a su vez, en vez de tener únicamente dos factores, que era comprensión verbal y razonamiento perceptual, ahora se agregó memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. O sea que tenemos cuatro indicadores, índices de la capacidad cognitiva, que antes solamente eran dos, lo que era el verbal y lo que era la parte más motriz. Bueno, veamos algunos de los ítems de este instrumento. Tenemos la información, ¿sí? Examina los conocimientos generales disponibles para la mayoría de las personas que se forman en instituciones culturales y sistemas educativos de las naciones occidentales industrializadas. Ejemplo de ítem: ¿cuántos ojos tiene? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Qué produce un eclipse solar? ¿Cuál es el planeta más grande? Retención de dígitos. Tengo dígitos de orden progresivo o dígitos de orden inverso. Yo le doy un número de dígitos: 6, 1, 3, 4, 2, 8 y 5, y me lo tiene que repetir de la misma manera, o le puedo decir que me lo repita de forma inversa. Obviamente acá van cambiando de la cantidad de dígitos, van de 4, después de 5, después de 6, 7, 8 y 9. Más de 9 generalmente no se toma. Ya cuando llega al 9 es que tiene un nivel de información bastante alta y que puede entender muy bien eh, la, tiene una capacidad de memoria de trabajo bastante elevada. Vocabulario, sí, ¿hay una pregunta? Bueno, el vocabulario eh, de una persona es medida de la sensibilidad de información nueva y de la capacidad de cifrar significado en base al contexto en el que se encuentran las palabras. Por ejemplo, se le puede decir que es una taza, ¿sí? Y pueden haber respuestas correctas o parcialmente correctas. Sirve para beber o puede ser algo más. Tiene un asa, contiene líquido en su interior y se puede beber en ella. Aritmética
El desempeño exitoso requiere de altos niveles de concentración y la capacidad de la memoria de corto plazo. El examinado debe resolver los problemas sin papel ni lápiz dentro de un límite de tiempo de 30 a 60 segundos. Algunas de las subpruebas llevan tiempo y otras no. ¿Sí? Una le hace la actividad y no se va controlando el tiempo, y en otras sí se le está pidiendo que tiene que llevarlo y hacerlo lo más rápido posible. ¿Sí? Si tiene 15 manzanas y regala 7, ¿cuántas te quedan? Entonces ahí tiene que dar una respuesta sobre esa operación. Comprensión. La subprueba de comprensión es en parte una medida de inteligencia social. Las preguntas fáciles destacan el sentido común, mientras que las más difíciles requieren una comprensión de los convencionalismos sociales y culturales. Por ejemplo, ¿por qué las personas usan ropa? Difícil es qué quiere decir este dicho. Más vale pájaro en manos que 100 volando. Tengan en cuenta que cada uno de ese tipo de ítems y subtest, además de evaluar la capacidad intelectual en general y estos índices, se utiliza mucho o está enfocado mucho en lo que es el diagnóstico clínico, ¿sí? Y este conjunto de subpruebas ayuda y brinda mucha información sobre aspectos de cada individuo. Generalmente después se hace como un tipo de mapeo de cuáles son sus fortalezas y debilidades en cada uno de estos subfactores, y se puede observar en qué aspecto cognitivo el niño o el adulto tiene mejor rendimiento y en qué realmente se observa un patrón de bajo rendimiento. Que eso puede dar un indicador de que algún tipo de inconveniente puede estar asociado. Como por ejemplo, si todas las pruebas de comprensión, vocabulario, de información tiene inconveniente, bueno, podemos ver y podemos tratar de identificar de por qué en el ámbito del lenguaje tiene esta problemática, que no se puede observar a lo mejor en otro tipo de evaluación. Semejanza. La subprueba de semejanza evalúa la capacidad de la persona para distinguir las similitudes importantes de las no importantes entre objetos, hechos e ideas. ¿En qué se parecen las camisas y los calcetines? Y entonces ahí uno puede responder. Bueno, si dice que todo empieza con C, no es la respuesta, y otro que diga que es ropa, sería lo más adecuado. ¿Sí? Sucesión de letras y números es muy parecido al que era de dígitos, pero en este caso uno tiene que ver una serie de letras y números y después tiene que ordenarlo de mayor a menor o en orden alfabético. Figura es incompleta, uno se le da una figura y uno tiene que decir qué le falta como algo importante. Acá se le da un reloj y uno debería ver qué le hace falta. Acá uno da un ejemplo donde la actualización hoy se podía ver que no hace falta que tenga una perilla para cambiar la hora. Hoy tenemos los relojes inteligentes y que ya tienen una modalidad y una forma totalmente diferente. Sobre, bueno, habría que ver qué impacto tiene este tipo de reloj en la respuesta de un niño. ¿Sí? Si uno observa que después de administrar un montón de, de ítem de esta característica y obtiene resultados muy poco favorables, y bueno, debe ser porque los niños a lo mejor no se dan cuenta, no lo entienden, porque el objeto socialmente ha cambiado totalmente. Entonces habría que hacer una actualización de los mismos. Conceptos con dibujo. Esta es una subprueba reciente diseñada para medir el razonamiento abstracto y categórico. ¿Sí? Para cada reactivo el niño de la muestra una tarjeta con 2 o 3 hileras de dibujo y se le pide que elija un dibujo de cada hilera para formar grupos con una característica común. Por ejemplo, en cada hilera se encuentran una fruta como manzana, entonces tiene que señalar cuáles son las manzanas, las peras o demás. Diseño con cubo, se le da una serie de figuras y después con el cubo lo tiene que ir armando. ¿Sí? Matrices, ¿sí? Se le da una matriz de, de secuencias, ¿sí? Y después tiene que elegir cuál es la opción correcta que completa
esta que falta. Este tipo de prueba ha sido muy utilizada en la mayoría de los instrumentos, y se van a observar que hay mucho de esto, porque en este tipo de situaciones que mide más la inteligencia fluida, difiere de lo que sería la influencia cultural y de la educación en la formación de los seres humanos. Entonces, eh, si yo le pregunto qué significa tal objeto, o que me dé información sobre tal objeto, o veo que le doy un ejercicio de resolver de manera una operación aritmética y no me lo puede hacer, no significa que esa persona no tiene capacidad intelectual. Posiblemente no asistió al colegio, no tuvo una formación en su educación, entonces no tiene la capacidad de resolver esas actividades. En cambio, si yo le doy este tipo de ejercicio, donde de manera cultural no debería influir demasiado, entonces yo puedo ver la capacidad que tiene de razonar y encontrar una respuesta correcta sin la influencia de una educación. Entonces, las test de inteligencia fluida, o todo lo que sería la diferencia con la fluida y la cristalizada. La cristalizada sería la inteligencia amoldada por la cultura y por la educación, y la fluida sería esa capacidad de razonamiento sin el efecto de la educación o de la cultura. Entonces, este tipo de pruebas, este tipo de ejercicios, como el de matrices, lo van a encontrar en un conjunto de diferentes pruebas, ¿sí? Hasta el punto que hay un test de matrices progresiva de Ramberg que propone toda una evaluación de coeficiente intelectual general por una serie de ejercicios de esta característica. Hay una serie amplia de láminas donde tiene que ir completando los individuos, y lo que se obtiene es una evaluación global de la inteligencia del individuo, pero obviamente más de una inteligencia de carácter fluida. Bueno, ensamble de objetos es tipo un rompecabezas, y se tiene que ir armando y observando cómo se completa esa figura, ¿sí? Claves o veo símbolo de dígitos, se le da una serie de láminas con una serie de dígitos o de símbolos, y tiene que ir completando en base a esto. Entonces, por ejemplo, acá va el 6, entonces tiene que poner esta C invertida. Después sigue el 2, tiene que poner esta figura. Y de esa manera tiene que utilizar el orden de esto, o escribir una palabra en base a estos símbolos que se propusieron en un primer momento. Busca del símbolo también, entonces se le da una serie de símbolos, y tiene que decir si está o no está en cada una de esas hileras. Este es un conjunto amplio de hileras que está asociado con la velocidad de responder y lo que sería el tema de la atención, ¿sí? Bueno, otro tipo de prueba es el registro, ¿sí? Una subprueba similar a la tarea de registro diseñada para medir velocidad de procesamiento, estado de alerta y atención visual. Se trata de una subprueba con tiempo límite, en la que se le pide al niño que marque o dibuje una línea sobre dibujos, animales colocados al azar entre los dibujos inanimados. Digamos, sombrilla, automóvil, hidrante, bombilla. Rompecabezas visuales, ¿sí? Eh, Profe, ¿podés repetir el anterior, el de registros? eh, Se trata de una subprueba con límite de tiempo, en el que se le pide al niño que marque o dibuje una línea sobre dibujo de animales colocados al azar entre los dibujos de objetos inanimados, ¿sí? Entonces, es una planilla con toda una hoja A4 con todos los dibujitos, y uno le puede decir, bueno, marcame todos los dibujos que son, no sé, animales, o que no son animales, entonces tiene que marcar y ver cuáles son ellos, ¿sí? Pero es una hoja A4 donde están todos los dibujitos mezclados. Entonces tiene que ir uno por línea, buscando y subrayando lo mismo. Rompecabezas visuales. Esta prueba detecta percepción visual, inteligencia visual amplia, inteligencia fluida, procesamiento simultáneo, visualización y manipulación espacial, así como habilidades para anticipar relaciones entre partes. Esta subprueba es exclusiva del WISE para adultos,
el individuo se le muestra una imagen de una forma completa como un rectángulo y se le pide que seleccione entre 6 formas más pequeñas las 3 que podían utilizarse para armar la forma más grande y completa. Es muy parecido al tema de los cubos, ¿sí? O a los rompecabezas, pero es como más secuencial. Entonces se le da una imagen y después tiene que ver cuál de ellas podría completar la imagen que se quiere obtener, ¿sí? Entonces, mide razonamiento lógico y también la cuestión de la capacidad visual. Peso de figura, uno se le da una serie de figuras y uno tiene que decir cuál debería completar para llegar a la igualdad o que sea mayor o menor, ¿sí? En este caso, si tengo 2 estrellas y 2, tendré que buscar, si tengo una estrella, cuál debería completar para tener el mismo peso y que no sea ni mayor ni menor. Conjunto de subpruebas, ¿sí? Permite evaluar por cada uno de las distintas versiones 4 capacidades evaluadas: índice de comprensión verbal, índice de razonamiento perceptivo, índice de memoria operativa, índice de velocidad de procesamiento. En cada uno de ellos tengo que son subpruebas fundamentales y otras son complementarias. Las fundamentales son que estas 3 pruebas fundamentales, semejanza, vocabulario e información, en combinación puedo obtener el índice de comprensión verbal. No me hace falta el resultado de comprensión y adivinanza para obtener este índice. Sí me puede servir que dentro de lo que es el rendimiento de un individuo en este índice, ver qué aporta comprensión y adivinanza también en su rendimiento. Es decir, si tuvo un rendimiento muy bajo, posiblemente ver qué pasó con comprensión y adivinanza. Lo mismo también con índice de razonamiento perceptivo, ver qué pasó con índice de cubo, rompecabezas visual y matrices, que esto componen este factor. Este otro hace un aporte nada más. Igual que índice de memoria operativa, índice de velocidad de procesamiento. Retención de dígito y aritmética hace de memoria operativa, velocidad de procesamiento es clave y búsqueda de símbolos. Letra y número y animales complementan y ayudan a tener mayor nivel de información. Esto se debe a que después de hacer análisis factorial y obtener distintos resultados, se llegó a la conclusión de que este conjunto de subpruebas formaban estos 4 indicadores. Que se puede ver, por ejemplo, en el caso de una versión que se hizo en Argentina, acá se tomaron todas las subpruebas, como estos 4 variables o subfactores con un factor latente general se pueden medir, ¿sí? Y que se da como evidencia de lo que es destructor interno. Esto es un análisis factorial confirmatorio y esto brinda información de que las correlaciones entre estas subpruebas son suficientemente altas entre sí para conformar este factor y son suficientemente bajas para no estar asociadas con esta variable, con esta otra variable y con esta otra variable. Por su lado, este conjunto de subpruebas son suficientemente altas las correlaciones para conformar este factor y difieren de las correlaciones con este conjunto de ítems, de subpruebas, de estas pruebas y estas pruebas. Y de esa manera se da evidencia de que este conjunto de subpruebas se pueden agrupar en estos 4 subíndices, ¿sí? Y hacer una medición de esta estructura teórica de lo que es la capacidad intelectual, ¿sí? Este es un estudio de validez, de evidencia de validez de estructura interna que se le hace en la prueba. Ya lo veremos en el transcurso del año. Bueno, ¿cómo se hizo la estandarización del WISE? Esto saca en el manual, dice, se tomó más de 2.200 adultos entre 16 y 91 años de edad. Fue estratificado en género, raza, origen étnico, nivel de estudio, región geográfica. Esto hecho en Estados Unidos, obviamente, pero para que se den una idea de la cantidad de casos que se tomaron, 2.200, y que se tomó una muestra estratificada, si se tomó en cuenta toda esta característica. Y que se dividió también en distintos grupos, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, hasta 85, 90. Son todos los grupos que se fueron clasificando
y que después uno, para cada uno de los grupos, va a tener resultados también individuales. Pueden ser divididos en grupos más amplios o como pueden ser más específicos como estos. Los tamaños de los grupos son de 200 participantes, es decir, que sujetos 16 y 17 se tomaron 200 participantes, teniendo en cuenta el género, la raza, el nivel de estudio y región geográfica. Para 18 y 19 también fueron 200, pero para que son de 85, 90, 80, 84, 75, 79, 70, 74, se tomaron únicamente 100. Y se toman en cuenta algunos criterios de exclusión. Acá mencionan algunos, pero impedimento visual, auditivo, problemas de droga, alcohol, uso de medicamentos, daños cerebrales, etc. Si tiene algún registro clínico, esa persona no fue contemplada en esta evaluación. Entonces, mediante todo este tipo de administración, luego después se construyen lo que son los baremos. Entonces, un baremo puede estar compuesto con esta distribución que teóricamente tendría que ser así, ¿sí? En puntaje que va de 0, que puntaje Z, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Como el coeficiente intelectual tiene una media de 100 y una desviación de 15, entonces si la persona está en 100, significa que está en el promedio. Y si está por arriba, una desviación sería 115. Si está a dos desviaciones, 130, 145 y 60. Si estamos mayores de 130 para arriba, son dotados. Y si está 145, 160, se puede decir que es un genio. Pero estamos hablando de un 0,14% de la población. ¿Tá? Y en el caso por debajo, va 85, o sea, de 100 le resto 15, después a 85 le resto 15, son 70, y así sucesivamente, sería menos 1, menos 2, menos 3 desviaciones. Puedo decir que está con aprendiz lento, retrasado leve, retrasado moderado a grave. Depende el rendimiento que da. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar que retraso mental leve va a un coeficiente intelectual de 50 a 55 y aproximadamente a 70, retraso mental moderado entre 35, 40 y 55, 50 y 55, o grave entre 20, 25 y 35, 40. Entonces son los puntos de corte que uno tiene que tener de dónde se encontraría cada una de estas categorías diagnósticas. Tengan en cuenta que esto es una distribución de una población de rendimiento en todos los subtests y en su totalidad. En el caso de los subtests ya no sería de 100, sino que sería de 10 con una desviación de 3, pero en el coeficiente intelectual en general ya estamos hablando de 100 y una desviación de 15. ¿Sí? Entonces, en base a este rendimiento, yo después puedo tomar punto de corte y ver esta clasificación como la clasificación también de superior, dotado y G. Entonces, si yo le tomo la prueba a alguno de ustedes, yo podría saber dónde se encontrarían en base a este tipo de clasificación. Para eso, yo debería tener un baremo, ¿sí? Como este, pero que sea de Argentina, donde yo observo los rendimientos de toda la población argentina. Si yo tengo preguntas o actividades que no son adaptadas adecuadamente y que obviamente la mayoría la va a responder de forma incorrecta, y bueno, me va a cambiar los resultados, me va a cambiar las puntuaciones, entonces yo no podría interpretar los mismos resultados de un argentino con los baremos hechos en España o en Colombia o en México, porque el rendimiento, la distribución debe ser diferente, las preguntas tienen diferente comportamiento en mi contexto, entonces yo tendré que hacer una adaptación adecuada. ¿Tá? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Si uno tiene que utilizar un test de inteligencia en otro contexto, debería tener la seguridad de que los baremos que van a utilizar son locales. Si no, podemos hacer interpretaciones inadecuadas. Otro de los instrumentos muy reconocidos, pero sinceramente no sé si tenemos alguna versión adaptada con baremos locales acá, debido a que la última versión es una versión bastante nueva y que han modificado mucho y ha cambiado mucho su
su funcionamiento, son la escala de inteligencia de Stanford-Binet, ¿sí? Esta escala, que surge con el proyecto de Binet de Simon en el año 1905, donde querían evaluar las capacidades intelectuales de los niños y ver si había algún déficit o alguna debilidad mental, ¿sí? Fue una de las primeras pruebas de inteligencia, que luego fue empezado utilizado en Estados Unidos y que se empezaron a hacer los primeros investigaciones y adaptaciones. Y obviamente fue una serie de cambios y procesos en el transcurso del tiempo. La primera vez que esta escala llega a Estados Unidos, llega como la escala de Binet-Simon y fue utilizado por uno de estos autores, que es Henry Goddard, ¿sí? Que fue un investigador, un psicólogo bastante polémico, porque tomó decisiones y tomó resultados que realmente marcaron mucho a la sociedad estadounidense, sobre todo en relación a los emigrantes, y que realmente es un ejemplo que yo lo quiero destacar acá para ver cómo influye realmente la utilización de baremos o de pruebas que no son adaptadas a nuestro contexto. Él utilizó una prueba que pasó, que era el francés directamente al inglés, hizo toda la traducción de las preguntas, pero utilizó los baremos hechos ya directamente en Francia. ¿Sí? Y en base a este inconveniente, esta falta de reconocimiento y conocimiento de las principales preguntas y los baremos utilizados, empezó a administrar a los extranjeros y también a niños, y encontró que, por ejemplo, en esta evaluación de 378 niños, 73 estaban diagnosticados como idiotas, es decir, los términos también utilizados eran bastante complicados. Otros eran como imbéciles, ¿sí? Y otros como débiles mental. Y si uno suma el total, todos los que se tomó en esa evaluación, todos no daban con el punto de corte y todos tenían un problema mental. Y ahí es un claro ejemplo de que, obviamente, la utilización de los diagnósticos que se tienen que tener en cuenta hay que ser muy cuidadoso. Es muy fuerte decirle que un niño es idiota o imbécil o débil mental, ¿sí? Término que se utilizó en ese momento, por lo cual también fue muy criticado este autor, que se utilizó un instrumento que no fue debidamente adaptado al contexto y que también se utilizó baremos que no eran adecuados para ese contexto. Entonces dio resultados muy contradictorios y muy difícil de digerir. En el caso de que cuando empezó a administrar estas pruebas a los inmigrantes que entraban a Estados Unidos y observaban que los italianos, rusos, bueno, le daban resultados y le decía que también la mayoría era dentro de lo que eran débiles mentales. Y era algo que llamaba muchísimo la atención. No puede ser que el 80% de la población de los rusos o alemanes o italianos que iban a Estados Unidos eran todos débiles mentales. Bueno, era una mala utilización de este instrumento. Obviamente después viene el trabajo de Timmerman, que ayudó a modificar y cambiar la escala, y lo hizo en la Universidad de Stanford. Entonces ese instrumento pasó a llamarse Stanford Binet, ¿sí? Respetando a su autor original, pero con su modificación hecho por la universidad. Y esta versión es la que sí fue utilizándose en distintos contextos educativos en Estados Unidos, y es la que fue variando en el transcurso del tiempo hasta llegar a la versión actual. Entonces, desde que se generó en el año 905, todas las modificaciones que se fue realizando en 16 Stanford Binet, hasta contar hoy con el Stanford Binet 5, que es la quinta edición, donde mide 5 factores de inteligencia y que ya dejó de medir un solo factor general, ya dejó de medir 2 factores lingüísticos y matemáticos, como se hizo en alguna versión del 37, y ya tiene otros índices, ¿sí? En realidad, este instrumento tiene esta característica, ¿sí? Que mide un coeficiente intelectual completo, ¿tá? Tiene un dominio no verbal y verbal, y a su vez tiene razonamiento fluido, conocimiento, razonamiento cuantitativo, procesamiento visoespacial y memoria de trabajo. Entonces tiene compuesto por 10 subtests, ¿sí? Que se agrupan en uno general,
uno verbal, no verbal, y a su vez en uno que sea razonamiento fluido, conocimiento, razonamiento contativo, procesamiento visual y memoria de trabajo. Lo que tiene esta versión, esta última versión, que es muy interesante, es que está construido basado en la teoría de respuesta lista, ¿sí? Esto mejoró mucho a que los niveles de dificultad de la prueba eh, están en orden creciente de dificultad y están bien identificados y bien establecidos, y como son parámetros que en teoría son invariantes con respecto a la muestra, entonces resulta que puede ser mucho más fácil para su aplicación ver cuáles las preguntas de inicio, según estimación de habilidad de la persona, y se hace una evaluación completa de manera más corta y con mayor nivel de precisión. Entonces se toma menos cantidad de preguntas, pero con un nivel adecuado de precisión. ¿Cómo se hace esto? Bueno, existe una pequeña versión breve que se toma con este conjunto de ítems, se toman 3 subtests, y en base a eso se hace una estimación general de cuál es el nivel de capacidad intelectual que tiene el individuo. Y a partir de eso se empieza a tomar los otros subtests considerando esa estimación general. Es un poco lo que hacen las pruebas adaptativas computarizadas, que ya lo veremos más adelante, ¿sí? Que se hace obviamente con computadora, pero se hace una estimación promedio general del sujeto y después se van dando las preguntas o las actividades en base a ese nivel de habilidad establecido. Acá se hace exactamente lo mismo. Entonces, en vez de tomar un conjunto muy amplio de preguntas, cansarlo y que sea muy agotador para el examinado, se hace una primera evaluación que ayuda a continuar con las preguntas justas para ese nivel estimado. Bueno, ahora voy a mencionar una serie de pruebas también que son reconocidas, que ustedes lo pueden encontrar en el material de estudio, pero dudo que lo podamos encontrar nosotros en nuestro contexto. Una de ellas es la prueba de Troy de aptitud para el aprendizaje, ¿sí? Que está compuesto por este conjunto de subpruebas, ¿sí? Palabras opuestas, secuencia de diseño, imitación de frases, letras invertidas, construcción de historia, producción de diseño, relación simbólica, pero está más asociada con lo que es el aprendizaje en sí. Y además no es tanto una prueba de capacidad cognitiva, sino que es más una prueba de, de dominio, de aprovechamiento de forma individual para saber cuál es el nivel de comprensión y entendimiento de distintas capacidades asociadas en el ámbito educativo, ¿sí? En este caso, esta prueba se divide en 14 puntuaciones, ¿sí? Que son verbal, no verbal, atención, motriz, fluidez cristalizada, simultánea, asociativa, ejecución, etc. Muy asociado con los distintos modelos teóricos. Esta batería también está compuesta para evaluar dos modelos teóricos. Uno que es la de Carol, Horn y Cattell, y otro es la de Lurie. Y entonces esta batería lo que puede hacer es que depende al modelo que uno quiere utilizar, ¿sí? Es la interpretación teórica que uno va a hacer. Generalmente los autores recomiendan que hagan con Carol, Horn y Cattell, pero en algunos casos más de evaluación neuropsicológica o de problemas de aprendizaje, este modelo puede estar mucho más adecuado, debido a que las bases que lo sustentan están más asociados con la neurociencia. Entonces, un ejemplo de estos ítems de escala secuencial, evocación de números, orden de palabras, movimiento de las manos, o la escala de planeamiento, razonamiento de patrones, historias incompletas, etc. Ustedes en el material van a ver que hay 18 subpruebas y que describen más o menos cuáles son las actividades que se le piden en cada uno de los casos. Otra prueba de aprovechamiento educativo, que es la KTA, la prueba de Kaufman, ¿sí? Que mide lectura, matemática, lenguaje escrito y lenguaje oral, y en lectura mide reconocimiento de letra y palabra, comprensión de lectura, concepto de aplicación de matemáticas, cálculos matemáticos, expresión escrita, ortografía,
comprensión oral y expresión oral. Este tipo de prueba obviamente es enfocado en lo que es lengua y matemática, y mide realmente la capacidad del desempeño áulica de un estudiante. Generalmente está muy asociado con el tema de relacionar la capacidad intelectual con lo que sería la formación del ámbito educativo y para poder identificar trastornos de aprendizaje. Sinceramente, en nuestro contexto yo no conozco ningún tipo de prueba que midan esta característica y realmente sería importante poder adaptar o tener baremos de este tipo de prueba en nuestro contexto. O, en todo caso, construir una nueva. Bueno, acá algunos ejemplos de ítem: expresión escrita, ortografía, comprensión oral, expresión oral, reconocimiento de letras y palabras, comprensión de lectura, concepto y aplicación matemáticas, cálculos matemáticos, etc. Profe, una pregunta. ¿Estas dos últimas que me mencioné de Kaufman se usan más en la prueba de Detroit? Sí, a ver, en realidad en nuestro contexto no son de utilizarse, son pruebas muy reconocidas en el ámbito de Estados Unidos, pero no acá en Argentina. Si de la exposición de hoy, de las pruebas que se utilizan, la que creo que es más importante para ustedes es la escala de WIS y de WISE, porque son las que realmente ustedes van a poder obtener una versión y poder utilizarla, ¿sí? Y hasta el día de hoy no solamente es a nivel local, sino que a nivel mundial. Este conjunto de pruebas que realmente son muy interesantes y que dan mucha información y que sería bueno contar ese tipo de evaluación en nuestro contexto, no las tenemos todavía, ¿sí? Eh, pero sí, dentro de lo que son las pruebas de aprovechamiento, la prueba de Kaufman, una de las más reconocidas, ¿sí? Y las más utilizadas, pero no hay ninguna versión en nuestro medio. Bueno, y por último, a ver, yo esto obviamente no es un área de mi conocimiento que yo manejo, especialmente yo no trabajo con trastornos de aprendizaje, ¿sí? Pero hay trastornos de aprendizaje verbal y no verbal, ¿sí? Que pueden estar asociados con manifestación principal: dificultad inesperada de aprendizaje de la lectura y la ortografía, deficiencia infundamental, problema de codificación fonológica, correlato fisiológico, anomalía sutil del hemisferio cerebral izquierdo, incidencia relativa, cerca del 90% de todos los casos de trastorno de aprendizaje, proporción de niños, 3 de 1 o 4 de 1. Luego los trastornos de aprendizaje no verbal. Del hemisferio derecho habría deficiencia en matemática, escritura, manuscrito o cognición social, problema de cognición espacial, problema de origen difundido en el hemisferio cerebral derecho, y cerca del 10% total de los trastornos de aprendizaje, ¿sí? Estos tipos de trastornos, yo se los menciono y obviamente los traigo en esta finalización de la clase, con el hecho de que entiendan que gran parte de este tipo de evaluaciones, sobre todo cuando se utiliza en niños, con los coeficiente intelectual, puede estar asociado con este campo de aplicación. Muchas veces los colegios solicitan y piden que se haga una valoración cognitiva del estudiante porque notan que tiene algún tipo de inconveniente y problema de aprendizaje, ¿sí? Estos problemas de aprendizaje pueden ser en algunas ocasiones cuestiones más emocionales y otras veces pueden ser de capacidades cognitivas en particular. Y en esos casos, cuando se le solicita esta situación y después uno tiene que pensar que tiene que haber un acompañamiento terapéutico, una T que le esté ayudando en las tareas y en actividades al niño, para que una obra social, por ejemplo, le cubra todo ese trabajo, tiene que tener una valoración y evaluación por un profesional, obviamente un psicólogo, ¿sí? Y muchas veces instrumentos que son considerados o tenidos en cuenta para esta valoración son el WIS, ¿sí? Y si no,
tendría que fundamentar muy bien que el instrumento utilizado realmente esté adaptado y tenga variables locales para su aplicación. Entonces, usted tengan en cuenta que el día de mañana, cuando tenga tipo de estas situaciones de trastorno de aprendizaje, y ustedes sean profesionales que se dedican a trabajar con niños, deberían tener una capacitación especial en este tipo de pruebas, que son las que podrían utilizar para dar este tipo de solución, información, diagnóstico que ayudan a los niños que tengan este tipo de demanda particular, que puede ser de un padre como también puede ser de una institución, ¿sí? Pero la valoración no se va a lograr únicamente con una entrevista y con una observación de que si tiene o no tiene algún tipo de inconveniente. Hay que hacer una evaluación de esta característica, de todos estos componentes, y ver y obtener índice y compararlo con un grupo de referencia para saber si esa persona, ese niño en particular, se observa algún tipo de capacidad cognitiva que puede estar con algún tipo de dificultad que no permite su avance y su aprendizaje en el ámbito educativo.